Pero sí, exactamente. Por ejemplo, una cosa interesante ahí es, por ejemplo, la exponencial, ¿no? En algún punto a lo mejor ustedes tienen toda su derivada y dicen, ok, esto lo vamos a hacer igual a cero. Tengo varios valores con exponenciales y ahí la exponencial, ¿en qué punto se hace cero? Obviamente va a ser en menos infinito, ¿no? Y entonces eso no nos interesa porque estamos trabajando en un intervalo finito, ¿no? Ustedes lo van a definir, pero seguro es finito, ¿no? Entonces podemos básicamente asignar que la exponencial nunca se hace cero. Y entonces podemos decir, bueno, entonces me va a interesar cuando la tangente se haga cero, ¿no? O en caso que ustedes usen el logaritmo, igual, cuando el logaritmo se hace cero, ¿no? Y eso me simplifica mucho las cosas, ¿no? Porque ya sé que el logaritmo se hace cero en uno, ¿no? Y entonces ya sé que L por X tendría que ser uno, ¿no? Y la tangente igual va a ser cero en cero, ¿no? Y así no lo podemos llevar, ¿no? Entonces eso les va a simplificar mucho cuando estén buscando, bueno, los criterios de primera derivada, segunda derivada que ahorita vamos a revisar, que bueno, ya se supone que ustedes lo revisaron, pero básicamente eso sí tienen que hacer, ¿no? Y en ese aspecto no tienen tanto problema si quieren hacerlo general, porque pues sí, eso se ve directamente, ¿no? Pero como ustedes gusten, ¿no? Pueden hacerlo por los dos grupos de parámetros o de forma general y nada más sería un problema, ¿no? Si hacen por forma general, el problema uno sería uno, ¿no? Si no, sí serían dos. Ya el segundo sí les piden asignar dos valores, ¿no? Nada más para ver las diferencias que puede haber. Sí, está claro el uno y el 2 Ok, de sí. lo que hay que hacer, ¿sí? Bueno, le digo, no se asusten porque obviamente como la composición queda un poquito fea, por ejemplo, ya varios me preguntaron de la cuarto caso, creo que hay varios que tienen primer y segundo número impares, entonces sí queda un poquito fea, pero no se apuren, ¿no? Digo, no se las puedo mostrar porque ya le estarías haciendo un paso del problema. Yo hice la composición, hice la derivación y fue cuando vi esto, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos que checar, bueno, la exponencial nunca se me va a hacer cero en este rango, la tangente se me va a hacer cero en este rango y así nos podíamos ir, ¿no? Entonces eso es mucho más sencillo. Hay algunos casos, por ejemplo, que como queda todo multiplicado, pues no es tan necesario que anden despejando, ¿no? A lo mejor pueden ir nada más por inspección viendo dónde se hace cero y dónde una función no se puede hacer cero, ¿no? Y ya con eso creo que no habría mucho problema, pues, salvo las derivadas, ¿no? Sí queda más claro el uno. Bueno, es que el uno y el 2 son juntos, ¿no? Sí, 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 Sí. 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 Bueno, entonces, bueno, si no, sigan echando un ojo y si no, como siempre, me pueden seguir preguntando por Telegram o por correo, como se les haga más fácil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase. Entonces voy a compartir que ya empezamos a ver criterio de primer derivada, ¿no? Básicamente, es lo que hicimos la clase pasada, revisamos un poquito de lo que ya habían visto de las aplicaciones que tienen las derivadas, que es que podemos utilizarlas para describir funciones, ¿no? Ahorita nada más los hemos visto como un ente matemático para describir funciones, ¿no? Y revisamos la primer derivada, el criterio de la primera derivada que nos ayuda a ver cuando la función es creciente y decreciente, ¿no? Entonces vamos a comenzar por ahí, resolvemos un problema rápido y de ahí lo retomamos, ¿no? Bueno, también para continuar, creo que ya vieron que están las tareas calificadas, la tarea 3 y la tarea 4, creo que no hay muchos problemas, eso ya los vimos. Entonces, a lo mejor si la siguiente semana eh, podríamos ver si alguien tiene alguna duda, ¿no? Bueno, la tarea 4 casi la acabo, todavía no la he terminado toda, pero de correcciones, pero igual la siguiente semana, si alguien tiene todavía dudas de su calificación, podemos hacer la revisión. Entonces, bueno. Bueno, entonces vamos a poner aquí. Ay, espérenme que se me olvidó conectar la tablet. Entonces, encontrar. Vamos a encontrar donde la función, a ver, es creciente, ¿no? F de x igual a 2x cúbica más 9x cuadrada más 12x más 1 es
Entonces, bueno, vamos a empezar trabajando con esa función, ¿no? Vamos a ver dónde es creciente y dónde es decreciente. Para lo cual, bueno, hice una grafiquita aquí para que nos ayude a estudiarlo. Ya ahí tenemos la gráfica, ¿no? De esa función, que se ve que es una función cúbica, entonces era de esperar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizarla, ¿no? Entonces, bueno, para lo cual, ya habíamos visto, sacamos la primera derivada, f' de x es igual 6x cuadrada más 18x más 12, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que ver es dónde tiene sus raíces, es decir, dónde hace ese 0, ¿no? Es igual a 0, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno, el criterio nos dice, por ejemplo, que aquí está creciendo, entonces tendría que ser positiva, y aquí, pues, sigue, aparentemente sigue creciendo, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, para esta función, ¿dónde se hace 0, no? Tengo aquí 6x cuadrada más 18x más 12 igual a 0, ¿no? Entonces, eso lo puedo simplificar. ¿Cómo lo puedo simplificar? Factorizando el 6, ¿no? Podemos factorizar el 6 o dividir todo entre 6, como use 6x cuadrada más 3x más 2, ¿no? Es igual a 0. Y entonces esto ya lo puedo reescribir como un producto. ¿Y qué me quedaría aquí? X, X, se ve que es positivo, más, más. Entonces, ¿qué me quedaría aquí y qué me quedaría acá? 2 y 1. 2 y 1, exactamente, ¿no? Entonces, ya tenemos que para x igual a menos 2 y x igual a menos 1, vamos a tener que esto se hace 0, ¿no? Que esperaríamos entonces que la derivada, bueno, que la función tenga una tangente horizontal, ¿no? Que es lo que estaría diciendo. Entonces, básicamente, esta curva, pues a lo mejor por el dominio que utilicé, me está ocultando información. Eso quería mostrarles con esta curva, ¿no? Que si bien podemos utilizar los programas de cómputo para ayudarnos a estudiar las funciones, en algunas ocasiones, por ejemplo, aquí parecería, si yo lo revisara, que no tiene máximos y mínimos. Pero aquí, por lo que llegamos, que básicamente sí tiene un punto en donde cambia, ¿no? Ya habíamos visto que cuando tiene una derivada igual a 0, podría cambiar cómo está creciendo o decreciendo, ¿no? La función, ¿no? Ahorita vemos los intervalos, ¿no? De hecho, podemos ir de una vez sacando, irlos poniendo y ahorita cambio la gráfica. Entonces, por intervalos, entonces ya podemos asignar de menos infinito a menos 2. Yo sé que se tiene un comportamiento y probablemente, no es seguro, pero probablemente si llega a cambiar el comportamiento sería en el siguiente intervalo. Y luego, pues ya, tendría el intervalo menos 1, infinito, ¿no? Ahí es donde podría, si hay cambios en la función, tendría que ser en estos puntos, ¿no? El menos 2 y el menos 1. Entonces, como hicimos la vez pasada, ¿no? Podemos, por ejemplo, evaluar aquí en menos 3. Aquí podríamos evaluar f de, no sé, de menos 3 medios, para que sea un punto entre 1 y 2, ¿no? Y aquí podríamos evaluar f de 0, ¿no? Está sencillo. F de 0, por ejemplo, digo f', claro. El criterio es primer derivada, ¿no? Entonces, aquí hacemos la evaluación. Y para 0, esto es positivo, ¿no? Eso está fácil, ¿no? Ahora, ¿cómo quedaría este de aquí? ¿Cuánto vale? Mientras yo pongo la gráfica bien. Vamos a ponerle de así. Creo que se ve mejor. Ah, bueno. Entonces, haciendo básicamente un acercamiento de esta función, más bien
es esta la que nos interesa, ¿no? Entonces, se ve que efectivamente en -2 tiene una tangente horizontal, bueno, dan de cuenta que sí es tangente, y en -1 tiene una tangente horizontal, ¿no? Aquí vemos, obviamente, que después del -1 es positivo. Aquí para -3 esperaríamos que fuera también positivo, ¿no? Por lo que estamos viendo aquí en la gráfica, pero bueno, vamos a ponerlo. Entonces, -3 al cuadrado me queda 9, 6 por 9, menos 18 por 3, más 12, ¿no? Es para este caso, ¿no? Entonces, aquí se ve claramente que esto es positivo, y esto de acá, pues no va a alcanzar a ganarle a este de acá, ¿no? Entonces tiene que ser positivo. Y bueno, para no tardarnos mucho más en este problema, aquí ustedes hagan la evaluación, nada más tienen que sustituir el 3 medios aquí, sería 6 por 9 cuartos, más 18, bueno, menos 18 por 3 medios y así. Y esperábamos por el comportamiento que estamos viendo aquí, que sea negativo, ¿no? Pero verifíquenlo. Ahorita nada más para que no me tarde mucho más haciendo simple pues, sustitución, ¿no? Pero bueno, ya tenemos que nada más analizando la derivada, podemos ver cómo está comportando la función. Y nos dice también exactamente dónde me tengo que fijar, ¿no? Ya vimos que aquí, por ejemplo, si graficaba esta función, no me servía de mucho porque me estaba ocultando la información. Y entonces ya con estos valores que despejé, podemos decir, me conviene fijarnos en valores de entre -2 y -1, ¿no? Entonces nada más gráfico entre -3 y 0. Y vemos que efectivamente sí tenía ahí unos puntos de interés, ¿no? Bueno, este lo voy a subir un poquito nada más para que no estorbe con el que sigue. Y bien, vamos a ver entonces otro problema, ¿no? De este creo que no hay dudas, ¿verdad? Está sencillo este criterio. Sí, no, está fácil. Bueno, no, déjenme acomodo las líneas que puse. Bien, entonces ahora vamos a ver algo similar, pero vamos a ver cómo podemos estudiarlo de diferente manera, ¿no? Supongamos ahora que conocemos f', ¿no? F' de, o sea, en realidad aquí nunca nos dieron la función original, entonces nada más conocemos f' que está dada por x por x menos 1, ¿no? Y entonces lo que yo quiero es que esbocen la gráfica de la función original. Obviamente todavía no sabemos cómo regresar de aquí a la función f de x, ¿no? Sin la derivada. Simplemente nada vamos a ir haciendo por análisis de esta, ¿no? Entonces, escribir. Escribir la curva original, ¿no? Entonces, bueno, igual, ¿no? Para hacer esto más rápido, les muestro la gráfica de esta función. Estoy graficando f', ¿no? Voy a hacer un poquito más chiquito para que no ocupe tanto espacio como los anteriores. Entonces ya tenemos f', que básicamente podemos ver que f' de x es 0. Aquí se ve claramente en x igual a 0 y en x igual a 1, ¿no? Que básicamente es lo que estamos viendo aquí en la gráfica, ¿no? Aquí se hace 0 y aquí en 1 se hace 0 otra vez, ¿no? Entonces vamos a ver. Si quisiéramos conocer este punto de aquí, pues básicamente queremos ver dónde la tangente de la derivada es horizontal, ¿no? Entonces podríamos sacar una segunda derivada. Todavía no tenemos un criterio tal cual, pero bueno, pensando en que esta es f' de x, f' de x, yo podría sacar una segunda derivada que me diría cuánto sería esto de acá. Esto es como un x cuadrada menos x, entonces esto me daría 2x menos 1, ¿no? Y esto me dice que la tangente es horizontal en x igual a 1/2. Entonces, si quería saber este punto dónde estaba, pues es en 1/2, ¿no?
Y bien, entonces ahora sí, sobre esta gráfica vamos a ir dibujando nuestra gráfica original. Por ejemplo, aquí la derivada es positiva, ¿no? Es positiva y llega a cero, ¿no? Entonces, si es positiva, quiere decir que va a ser creciente la función, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, digo, sin poner mucha escala, porque no la conozco todavía, podría dibujar la gráfica que viene aquí, positiva, y aquí se vuelve de positiva a negativa, ¿no? Y tiene un valor cero, quiere decir que la tangente es horizontal. Entonces, podría pensar que viene esto así, y aquí se hace negativa. Entonces, todo este intervalo es negativa con un medio extraño aquí, ¿no? Que nos está dando información que todavía no recuperamos, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, lo que podemos ver es que esto va a ser decreciente, 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 y aquí vuelve a pasar de negativo a positivo, ¿no? Vuelve a ser así creciente, ¿no? Entonces, de alguna forma, digo, todavía esto no lo conocemos bien hasta qué altura llega, pero lo que sí podemos ver es que a través del análisis de f de x sin conocer todavía quiénes, digo, a través del análisis de f' de x, podemos conocer más o menos el comportamiento de f de x, aunque no la conozcamos, ¿no? Entonces, ya tenemos este horizontal aquí, este horizontal acá, que es cuando este es 0 y este es 0. Y este punto aquí que todavía no analizamos, pero bueno, ya podemos ver que habría que hacer algo con ese punto, ¿no? Sí, más o menos queda la metodología para esta, cómo tendría que ser cuando tenemos funciones, conocemos las funciones derivadas. Más o menos, yo como que no entendí bien. A ver, vamos a ver otra función, un poquito más compleja, pero que puede ayudarnos un poquito más, ¿no? Entonces, déjenme pongo aquí, ¿no? Ahora, f' de x igual a x menos 1 al cuadrado por x más 2. Este es f' de x, ¿no? Entonces, describir la curva, ¿no? Igual. La curva f de x, ¿no? Entonces, bien, esto de aquí, f', yo la puedo graficar, me quedaría de esta forma. Entonces, ve que sí es una función al cubo, por que tenemos aquí el cuadrado y con esta x. De hecho, esto si lo reescribo, ¿cómo me quedaría? Como x cuadrada Bueno, menos 2x más 1. x cuadrada menos 2x más 1 multiplicado por x más 2, ¿no? Y esto de aquí, ¿qué sería ya? Sería un x cúbica menos 2x cuadrada más x. Si no sería este por este por este por este, y ahora... Sí, sí, sí. X, 2x cuadrada menos 4x más 2x cuadrada menos 4x más 2, ¿no? Entonces, ahora sí, este con este me va, y este de aquí me va a quedar x cúbica menos 4x, no, menos 3x, ¿no? Menos 3x más 2. Bueno, en realidad no sé si nos convenía hacer esto, pero bueno, ya te lo tenemos descrito de esta manera si lo necesitas. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Con base en esta derivada, o en esta gráfica, ¿en qué intervalos la función es creciente y en qué intervalos la función es decreciente? Aquí ponemos por intervalos. Díganme ustedes, ¿dónde definiría mis intervalos? ¿De dónde a dónde y de dónde a dónde? ¿No? de menos infinito a... Y aquí se puede ver, creo que un poquito más fácil, ¿no? Por eso les decía que no sé si nos había convenido eso. Pero, bueno.
por intervalos podemos decir que, o podemos establecer donde la función es igual a 0. F' de x es 0 en x igual a qué y x igual a 1 qué. y, 1 y menos 2, ¿no? Entonces aquí tendríamos que es 1. Bueno, aquí tenemos menos 2. Aquí tenemos, ay, ya había puesto el 1 en algún punto. Supongo que fue cuando me lo dijiste. Entonces sí, ¿no? De aquí sale que para 1 esto se hace 0 y para menos 2 esto se hace 0, ¿no? Entonces, estos son los puntos donde la tangente de la derivada, bueno, más bien donde la derivada se me hace 0, es decir, aquí, que ya lo habíamos visto por la gráfica, y acá, ¿no? Y entonces eso me define los intervalos, ¿no? Entonces vamos a tener desde menos infinito, como decías, hasta menos 2. Pero ¿por qué en menos 2 es 0 la derivada? O sea, si sacas otra derivada o... No, aquí lo estamos haciendo. Tenemos que f' es igual a esto de acá. Todavía no O sabemos. sea, se refiere a 0 en su valor en y, ¿no? No tanto como el Ajá, valor de la pendiente en ese punto. sí, exactamente, porque ya esto es la pendiente de una curva que no conocemos, ¿no? Entonces ahorita, como nada más estamos analizando f', queremos ver cuándo la y sea igual a 0. Entonces, se hace 0 cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a menos 2, que son los que tenemos aquí, ¿no? Porque estamos analizando la derivada como tal, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Y entonces, decimos, ok, tenemos que de menos un medio, digo, de menos infinito a 2, tiene un comportamiento y luego podemos ver, de hecho, Es que es más, ¿no? no, sí está bien aquí, ¿no? No, o sea, sí, pero sigue creciendo como hasta menos 1 punto y algo, ¿no? No sé, ese cómo lo sacarías. Es lo que no sé. Porque ahorita, por ejemplo, nada más de la derivada, tenemos esto, ¿no? Esta se define menos 1 por x más 2. Entonces nosotros nada más tenemos de esta derivada, que es 0 aquí y es 0 acá. Pero entonces hacemos eso, ¿no? Nada más ahorita, desde menos infinito hasta menos 2, luego desde menos 2 hasta 1, y luego desde 1 hasta infinito. Ya sabemos que si existe un máximo o bueno, más bien, si existe un cambio, va a ser en estos puntos, ¿no? Todavía no lo sabemos. Y entonces tendríamos que tomar ahí los puntos que vamos a analizar. Por ejemplo, aquí podríamos tomar f' de menos 3, aquí f' de 0, sería lo más fácil, y este f de 2, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí ya nos conviene más bien hacer el análisis. Aquí, por ejemplo, si este es prima también. Si este menos 3 lo sustituyo acá, ¿qué valor me queda? Bueno, no qué valor, sino qué signo me queda, positivo o negativo. Negativo, ¿no? O... Pues bueno, sí, ya lo podemos utilizar aquí, ¿no? La curva. Entonces me va a quedar aquí negativo. Y luego lo que se ve, digo, si quieren hacer la evaluación, evalúenlo. Pero de aquí podemos ver que, por ejemplo, esto es positivo y aquí sigue siendo positivo. Nunca se ve que pase por abajo, ¿no? Digo, lo podríamos analizar si quieren así muy pegadito al valor 1, pero parece ser que siempre sigue siendo positivo, ¿no? Y eso Ajá. nada más sale de la curva o de Pero, evaluarlo, ¿no? Ajá, ¿sí? ¿Cómo? pero eso es positivo, es negativo, positivo y positivo, pero no para esa, ¿no? Sino para cuál. O sea, porque, o sea, yo ahí lo que veo que de menos infinito a menos 2 pues es positivo, ¿no? Está creciendo el valor. Pero tú estás pensando en la pendiente. Aquí nada más queremos saber si es negativo. Aquí está abajo del eje y esto es negativo. Ah, ya, ok. Y aquí está arriba del eje, entonces todo esto es positivo. Entonces no importa cómo esté comportando la pendiente de esta función como tal, esta sería como pensar en una segunda derivada. Aquí nada más estamos pensando que la derivada o que la pendiente de la función original es negativa aquí y luego la pendiente acá, todo es positiva, independientemente de cómo esté comportando.
Solo estamos quedándonos ahorita en ese punto. Y si, por ejemplo, les grafico la función, entonces lo que sería una cosa así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pudiéramos conocer la función original, entonces me quedaría que todo esto es negativo, entonces quiere decir que está decreciendo y aquí se hace positiva, ¿no? Entonces vendría por aquí la función y aquí se hace positiva, ¿no? Es decir, que de aquí no va a dejar de crecer. Pero lo que vemos, bueno, déjenme, nada más pongo estos valorcitos aquí. Si ustedes la gráfica les va una cosa así, una cosa así y así, ¿no? Esa sería la gráfica de la función. Todavía no tenemos suficientes herramientas para saber este comportamiento que tiene aquí, nada más se los adelanto que así lo tenemos. Pero entonces efectivamente vemos que nos hace falta todavía más herramientas, ¿no? Porque ahorita nada supe que de aquí a acá decrecía y que luego era creciente para el resto de la función, ¿no? Pero cómo se comporta aquí, cómo se comporta acá y luego cómo se comporta acá, no lo hemos podido sacar. Y entonces para eso tenemos el criterio de la segunda derivada o criterio de concavidad, ¿no? Bueno, antes de pasar a ese criterio, quedó claro, por ejemplo, ahorita nada más que podemos saber que aquí, en este cachito de aquí a acá, la función está decreciendo y de aquí a acá, que la función es creciente. Es que más o menos, o sea, sí ya vi eso de que el valor sí es negativo, pero ¿por qué significa que la otra también está negativa? No sé, eso como que no me queda claro. Bueno, negativo solo tenemos esta parte, ¿no? Este pedacito de acá. Ah, que están abajo del cero, ¿no? El que está sí, lo que está abajo del cero va a ser negativo, así como lo teníamos Ajá, aquí, sí. ¿no? Por ejemplo, a lo mejor este también está más sencillo. De aquí a acá, la pendiente es positiva, porque está arriba del eje de las X. Entonces, sin Pero importar la cómo... pendiente de la original o de cuál. Sí, sí, la original es esta f de x, ¿no? Todavía no Pero estamos seguros. cómo sabemos que si es negativa, o sea, es que no sé, como que me está costando trabajo ver cómo Sí, sí, sí. al No, es derivar. que sí, por eso quería hacer hoy varios problemas de esto, porque es súper complejo entender eso. No estamos pensando en una gráfica cuando estamos más acostumbrados a pensar en la gráfica original, pero estamos analizando la gráfica de la derivada. Entonces, por ejemplo, vamos de nuevo con esta que es un poco más sencilla. Aquí, por ejemplo, de menos infinito a cero, todo es positiva. No me importa si está disminuyendo de tamaño, este es un número muy grandote y este a lo mejor se va haciendo más chiquito. Lo que estoy seguro es que es positiva. Si es positiva, quiere decir que su pendiente, la pendiente de la ocasión original, de la curva original, es positiva, ¿no? También. Y entonces por eso es que tiene que ser creciente, ¿no? Como la que tenemos aquí. No sé cómo está comportando ni la altura, pero yo puedo asegurar por lo menos que las pendientes, todas las pendientes son crecientes. De hecho, lo que podríamos ver aquí que la pendiente, o es decir, esta función va haciéndose más chiquita. Entonces pasa aquí lo mismo, ¿no? Tenemos valores muy grandes aquí, y aquí la pendiente, que sería la tangente aquí, se va como acostando, que es como que se va haciendo esto más chiquito. Y llega un punto que se hace cero, que sería cuando la pendiente es tangente, es esto de acá. Y luego todo esto de aquí está abajo del eje de las X, ¿no? Entonces negativa, sin importar que tenga este como huequito, nada más lo que me importa es que es negativa, ¿no? Y de aquí pasa a positiva. Entonces lo que hacemos aquí, tenemos negativa, 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 y aquí en este punto 1 pasa a positiva. Es lo único que estamos viendo, ¿no? Nada más cómo se comporta en este intervalo la función hasta aquí. Luego esto que sea negativo, no me importa la forma, solo que sea negativo, y esto que sea positivo. Y esto es lo que tenemos acá, ¿no? Y aquí es lo que les remarqué es como que esto es interesante, ¿no? Habría que ver este punto de aquí, que sabemos que tiene una pendiente horizontal, la derivada. Entonces, algo me debe decir en la función original. Todavía no lo sabemos, pero bueno, algo me debe de decir, ¿no? Y lo mismo es acá, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la gráfica de la derivada es la roja, la gráfica original es la que más o menos dibujé de forma, bueno, azul. Y entonces aquí tenemos que todo esto de aquí, de menos infinito a menos 2, es negativo, ¿no? Porque está abajo del eje. Y entonces esta tiene que ser decreciente. Pasa de negativo a positivo
Entonces tiene que ser de decreciente a creciente. Y luego, ahora sí, toda esta gráfica roja nunca pasa del eje, del AX. Siempre se queda por arriba y entonces siempre es positiva. Tiene un comportamiento muy extraño aquí, que tiene una como jorobit, bueno, un montecito y luego aquí un vallecito y se sigue, ¿no? Pero nunca pasa del eje, ¿no? Entonces, es lo que le dije, bueno, ahorita, sin entrar mucho en detalles, más o menos así quedaría la gráfica. Lo único que podemos nosotros saber es que es siempre creciente. Pero entonces nos interesa ver eso, ¿no? ¿Cómo es que yo defino esta parte de aquí o esta parte de acá que sigue creciendo pero de forma diferente y esta parte de acá que vuelve a crecer pero vuelve a tener otro comportamiento diferente al que teníamos aquí, ¿no? Y entonces lo que tenemos que buscar más herramientas para analizar mejor la función, ¿no? Pero ahorita quedémonos con eso, ¿no? Que nada más estamos viendo cuando la función esté por arriba o por abajo del eje de las X. Y a lo mejor ahorita con más problemas Ok. podemos, checar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda que tenga de eso? Yo tengo una pregunta, profesor. Sí, sí, Por sí. ejemplo, o sea, son como tipo parecidas la derivada y la original, ¿no? Bueno, es que cuando yo lo veo, lo asocio así como, por ejemplo, las funciones trigonométricas, Ajá. cuando pues tú comparas el seno de X por otro seno de X, pero que tenga un periodo o desplazamiento diferente, porque como que se mueven, pero sigue siendo la misma o se invierte. Entonces es como parecido, algo así. Más o menos. Aquí ahorita lo vamos a hacer, pero por ejemplo con la derivada del seno. La derivada del seno te va a dar el coseno, ¿no? Y vamos a ver ahora cómo lo podemos ir analizando. Porque aquí, por ejemplo, cuando pones el periodo o cuando le agregas una fase, ¿no? O sea, un valor, le sumas algo al argumento, lo que estamos haciendo, como bien dices, ¿no? Le estamos desplazando, aunque es la misma función, ¿no? Yo podría desplazar la pi, 2pi, voy a volver a empatarla con la otra. Aquí estamos sacando las derivadas, pero sigue siendo la misma función, no la desplacé, no le cambié el argumento en este caso. Bueno, si fuera una función trigonométrica no le estaría cambiando el argumento, nada más estoy encontrando la otra información. Aquí, por ejemplo, en este que sigue siendo más fácil, yo de esta función original azul, si yo tuviera tenido el azul, ya podría yo analizar, esta parte es creciente, ¿no? Esta parte es decreciente y esta vuelve a ser creciente, que es como estamos más acostumbrados a analizarlo, ¿no? Que fue como lo hicimos en esta de acá. Esta, por ejemplo, decíamos, esta es creciente. A ver, de hecho, a ver, díganme ustedes, ya que estamos en esto, aunque sea más o menos, ¿cómo quedaría la gráfica? Este es f de x, ¿no? ¿Cómo quedaría la gráfica de f' de x? Así sin que tenga mucha altura, nada más como que es el esbozo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, parece ser que es creciente, luego cambia a decreciente y luego vuelve a ser creciente, ¿no? Entonces, en -2 y en -1 son los puntos de interés aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo la dibujo aquí? Pero aún en esos puntos sigue siendo negativa, ¿no? Más o menos, fíjate, aquí, por ejemplo, es creciente. Si es creciente, f', ¿cómo tiene que ser? Pues Decreciente arriba también. del cero. Tiene que ser positiva, ¿no? No importa qué altura tenga, pero tiene que ser positiva, porque este es creciente. Entonces va a venir por acá, la gráfica. Luego aquí se hace 0, porque ya lo habíamos determinado, ¿no? Y aquí se hace decreciente. Aquí entonces, si es decreciente, tiene que ser negativa. Va a Baja y ser todo vuelve esto y regresa al 1. exactamente, tiene que ser negativa y algo pasa aquí. No sé qué esto que sea, pero por lo menos sabemos que en 1 vuelve a pasar por 0. Y ya después se sigue, ¿no? Que sigue siendo aquí creciente la función. Entonces vuelve a ser positiva. Y ya este punto de aquí, bueno, sería cosa de analizarlo después, que sería un punto por aquí, ¿no? Pero es exactamente eso nada más ahorita. Con el criterio de la primera derivada que tenemos, solo nos está importando si está por arriba o por abajo del eje, ¿no? Sí, un poquito mejor. Ok, sí, sí, sí. Sí. Sí, Ya, Pues sí. vamos a ver mejor. otros problemas para ayudarnos. Nada, déjenme defino el criterio de la concavidad, ¿no? Para tener ya esta otra herramienta y a lo mejor podemos regresar a este problema, ¿no? Entonces, concavidad. Acá. Entonces, por ejemplo, sea f de x
igual a x cúbica, ¿no? Esta ya se los había comentado el lunes, pero bueno, es que es una función muy sencilla y nos permite estudiar bien. Entonces, por ejemplo, si yo grafico x cúbica, tengo este comportamiento y este comportamiento, ¿no? Y entonces vemos que si bien la función siempre es creciente, tiene crecimiento diferente, ¿no? Aquí se ve como que va creciendo de muy, muy rápido, luego se va creciendo más despacito, llega hasta 0, y luego vuelve a crecer despacito y se vuelve a hacer otra vez un crecimiento rápido. Si yo, por ejemplo, grafico, déjenme lo pongo diferentes colores para que sea más fácil de diferenciar. F' de x, ¿cómo quedaría la gráfica? F' de x es igual a 3x cuadrada, ¿no? Entonces, eso me queda una gráfica así, ¿no? Entonces vemos efectivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, era creciente, acá sigue siendo creciente, bueno, la gráfica de la derivada siempre es positiva. Entonces quiere decir que siempre está creciendo, ¿no? Eso no hay problema. Y en 0, bueno, aquí tiene f' es igual a 0 en 0, ¿no? Entonces aquí tiene un punto de interés que ahorita checaremos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, yo puedo graficar la segunda derivada. F' de x es igual a 6x, ¿no? Entonces esto es una línea recta, ¿no? No hay mucha complicación. Y va a ser una cosa así, ¿no? Bueno, no hagan mucho caso como es el comportamiento, pero lo importante es que esta está siempre negativa y esta es positiva. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Por ejemplo, aquí el comportamiento de esta función tenía, digo, la función creciente tenía un comportamiento que me está definido por cuando la segunda derivada era negativa, y aquí tiene otro comportamiento que me define cuando la segunda derivada era positiva, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, déjenme regreso al color, les pongo las definiciones y ahorita ya las platicamos, ¿no? Entonces, sea, la gráfica de una función y igual a f de x es, vamos a ver, el primer concepto sería cóncava hacia arriba, si f' de x es creciente. Y cóncava hacia abajo, si f' de x es decreciente. Y exactamente es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí vemos que la derivada, es decir, f' de x, está decreciendo, ¿no? Tenía valores muy grandes y se va haciendo muy chiquita. Como está decreciendo, podemos también ver la pendiente de la derivada, que sería la pendiente de f' de x, que está dada por f bi'prima, ¿no? Y entonces vemos que es negativa. Esta es negativa, lo que me expresa que esta función es decreciente. Y entonces tiene este comportamiento de la función, es decir, que tiene como hacia abajo la concavidad. Luego, esta función, la derivada es creciente, tenemos que empieza de un valor chiquito si se va haciendo más grande, es creciente, entonces su derivada va a ser positiva, ¿no? Que sería la f bi'prima de x. Y entonces vemos que tiene la concavidad hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando es creciente, la concavidad es hacia arriba, y cuando es decreciente, la concavidad es hacia abajo, ¿no? Y esto de aquí lo podemos ver también con la segunda derivada, ¿no? Pero la Ajá. parábola es cóncava hacia arriba en los dos, ¿no? O... No, si te fijas, por ejemplo, lo podemos pensar como un tazoncito que está hacia abajo, ¿no? Este pedacito de acá. El No, sí, azul. ese sí, pero la roja, por ejemplo, o sea, su segunda, bueno, la derivada de la roja es 6x, ¿no? La Ajá. línea recta.
La verde, ajá. Entonces, del lado negativo, pues, es negativo su pendiente. Pero pues Sí, yo del lado izquierdo la veo igual, ¿no? Así como una concavidad hacia arriba. sí, lo que estamos viendo es la concavidad de la función original. Por eso, pero supongamos que te dicen que tu función original es la roja. Y ya que le sacas la derivada, o sea, la verde, del Ah, lado negativo, o sea, lo que está debajo de, espérame. del Si cuadrante. suponemos que la función original es la roja, Ajá, la sí, sí, primera sí. derivada de ella me daría 6x. Sí, sí, sí. Y la segunda Entonces, derivada me daría una constante, ¿no? ajá, Entonces ahí ya tenemos que ver cómo nos está dando el criterio de la segunda derivada, por lo menos no lo podemos aplicar aquí, porque tenemos una constante, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este de aquí es lo que estás diciendo, ¿no? Que es decreciente la función roja, ¿no? O ajá, ahí que estaba bajando y, ajá, y eso también está ahí negativo. Pero, o sea, yo veo como que la concavidad, o sea, sí, como, sí es como forma de tazoncito, como dices, concavidad hacia arriba, ¿no? hacia arriba de la roja, ¿no? Si la roja fuera nuestra Pero no- función original, entonces la Ajá, primer derivada sería la función verde, ¿no? Esa que tengo ajá, aquí. ajá. Y entonces, ¿qué es lo que estaría viendo aquí de este lado? Parecería que este entonces es decreciente, ¿no? Sí, Y esta que es creciente. Entonces, sí, lo que tenemos que ver es ver bien cómo podemos asignar este criterio para este tipo de funciones. La función x cuadrada, por lo menos, parece ser que el criterio no es tan fuerte, ¿no? ok. Pero bueno, aquí, por ejemplo, en esta que dices, déjame la pongo acá abajo, ahorita termino de poner esa definición, nada más para que no se nos encimen las gráficas, ¿no? Vamos a suponer que tenemos esta función, esta es f de x, y esta función es f' de x. Para saber si f' de x es creciente o decreciente, tenemos que revisar su derivada, ¿no? En este caso, por ejemplo, la derivada de f' de x, bueno, o más bien, la pendiente de f' de x, ¿cómo es? Positiva, Es positiva. Y eso me dice que la función f', ¿cómo es? este, pues igual positiva, ¿no? Creciente, ¿no? En Ajá. realidad, lo que nos diría que si la pendiente es positiva, es creciente. Y si nos quedamos con este de aquí, este criterio, nos está diciendo que si la primera derivada es creciente, es cóncava hacia arriba, como tú lo habías dicho, ¿no? Ah, ok. Ah, ya. No, es Y que ya me criterio, estoy confundiendo, sí. ajá, sí, es que ahí por la cantidad de dibujo. Criterio de segunda derivada sí ya no nos sirve porque tenemos una constante y ya no podemos asignarle valor. Bueno, más o menos sí, ¿no? Porque podemos ponerla que es positiva. Pero por lo menos sí se ve que para esta sí funciona acá, ¿no? Bueno, poniéndolo ya más en limpio. Déjame pongo el criterio de la segunda derivada y vemos más problemas. Eh, Criterio de segunda derivada, si f' es mayor que cero, es decir, que sea creciente. Si es creciente, entonces f' es mayor que cero, entonces cóncava hacia arriba. Y si f y prima es menor que cero, es cóncava hacia abajo. Y se fijan es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, podemos fijarnos en la primera derivada y ver si es creciente, o podemos fijarnos en la segunda derivada y ver si es positiva. Exactamente, estamos nada más revisando lo mismo, ¿no? Que fue como la Y diferencia creciente. de este y este, ¿no? Cuando teníamos que esto es creciente, es cuando la segunda derivada de esta sería positiva, ¿no? Positiva, entonces la función es creciente y entonces cóncava hacia arriba, ¿no? O como lo habíamos visto acá, el mismo caso, ¿no? Sí, más o menos queda un poco más claro este criterio de segunda derivada para concavidad. O sea, creciente es diferente a mayor que cero, ¿no? Sí, sí, porque, por ejemplo, creciente, lo que estoy viendo, acá déjame, lo regreso. Creciente de acá es toda esta función es creciente, ¿no?
pero no toda Sí. la función es mayor que 0. Ajá. Ah, ok. Aquí sí, la primera derivada sí es toda mayor que 0 porque toda la función es creciente, ¿no? Y Ah, segunda ya. derivada es negativa, positiva y eso es lo que estamos analizando, ¿no? Ahorita para concavidad, ¿no? Al rato vamos a ver el criterio de segunda derivada para máximos y mínimos, ¿no? Pero por lo menos ahorita ya tenemos para ver concavidades, ¿no? Y por ejemplo, entonces podríamos regresar a esta de acá, ¿no? Esa función de aquí, la que ya habíamos escrito, ¿cómo podemos encontrar la concavidad como está, como tiene, ¿no? Porque parecería ser como yo, por lo que yo dibujé aquí, que aquí tiene un tipo de concavidad. Luego parecería, digo, lo voy a exagerar un poquito, pero para que sea más claro, parecería que aquí tiene otro tipo de concavidad. Y aquí parecería que va otro tipo de concavidad, ¿no? Digo, les digo, lo exageré para que sea más claro, ¿no? Entonces, parecería, digo, tenemos que analizarlo con cálculo, pero parecería que esto es cóncava hacia arriba, luego tengo una concavidad hacia abajo, y luego tengo otra concavidad nuevamente hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver otra vez ese problema. Entonces, déjenme, lo vuelvo a apuntar. Entonces, sea f de x igual x menos 1, de hecho era f', ¿no? Cuadrado por x más 2, ¿no? Y esto habíamos dicho que lo podíamos escribir como x cúbica menos 3x más 2, ¿no? Y ya sabemos que f' de x es igual a 0 en x igual a 1 y x igual a menos 2. Es lo que sacamos de la, bueno, del problema anterior, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la segunda derivada, ¿no? Para ver si sí podemos determinar estas regiones de acá, ¿no? Que les señalé. Entonces, bien. Ponemos que f bi'prima de x, podemos sacar relativamente fácil de aquí, vamos a tener 3x cuadrada menos 3, ¿no? Y queremos que, igual, ¿no? Le voy a poner lo mismo, que f' bi'prima de x es igual a 0 ¿en dónde? X igual. Cuando x es igual a 1. A más menos 1, ¿no? Más menos 1, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, ahorita me interesó encontrar en dónde es igual a 0, porque vemos que ahí es de donde podría pasar de positivo a negativo, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, tenía que aquí era positiva, aquí era negativa, siempre era creciente, pero bueno, aquí lo que nos va a interesar por criterio de segunda derivada si es positiva o si es negativa, ¿no? Entonces, déjenme, vuelvo a copiar la imagen para no estar subiendo y bajando. Voy a poner en chiquito para que no ocupe más espacio. Que la tiene allá arriba más clara, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que podemos estudiar los intervalos, ¿no? De menos infinito hasta menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a infinito, ¿no? Son los intervalos que me va a interesar. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos evaluar cómo me está quedando la segunda derivada, ¿no? Tomen un punto. Ahí, lo moví mucho, pero bueno, ahí tienen ya el criterio, ¿no? Ustedes lo checan en sus apuntes y entonces lo voy a bajar. Y entonces, por ejemplo, podemos tomar f bi'prima de menos 2, por ejemplo, f bi'prima de 0 y f bi'prima de 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le ponemos
De 0 está sencillo, este me queda negativo. De 2, por ejemplo, 2 por 2, 4, 3 por 4, 12, menos 3 me queda positivo. Y aquí va a ser lo mismo, ¿no? Este de acá para hacer positivo, ¿no? Entonces vemos, ahora sí lo voy a mover, que si la segunda derivada me da negativa, entonces cóncava hacia abajo. Entonces es lo que tenía aquí escrito, ¿no? Esto parece que efectivamente sí es cóncava hacia abajo en esta región entre -1 y 1. Luego la segunda derivada aquí me dio positiva y acá me dio positiva, ¿no? Entonces tienen que ser cóncava hacia arriba como la habíamos más o menos dibujado. Entonces vemos que ya ahora sí con este criterio de concavidad podemos encontrar estas regiones y ya sabemos que el cambio en la concavidad es en -1 y el cambio en la concavidad acá es de 1. Sí, más o menos queda más claro esta función que teníamos original y este criterio que tenemos de concavidad. A ver, ¿le puedo bajar tantito? Tantito. Sí, sí, A ver, nada más para ver. sí, sí. Sí, ya sería cosa Profesor, una de... pregunta. Ajá, sí, dile. Por ejemplo, ese -1 y 1, ¿no? Para la concavidad, son los que Ajá. podrían ser como un tipo candidatos para como puntos de inflexión. A eso es a lo que vamos a llegar ahorita, ¿no? ¿Cómo definimos un punto de inflexión? El punto de inflexión va a ser un punto donde la segunda derivada sea igual a 0 o no exista. Pero ¿cómo lo definimos? No Ok. exactamente por definición, ¿qué es un punto de inflexión? Ya de una vez, ya que andamos por eso, dime exactamente qué es un punto de inflexión. Bueno, no sé, si no te ¿Un acuerdas. punto crítico es lo mismo que un punto de inflexión? No, un punto crítico es un punto en donde la primera derivada es igual a 0 o no existe. Y sabemos que en donde estén los puntos críticos son los candidatos a que exista un máximo o un mínimo si es local, si es que existe. El punto de inflexión es donde cambia la concavidad. Sí. Es cuando se pasa de una concavidad a otra, ¿no? O sea, por eso es que ahí se ubica un punto de inflexión. Sí, ¿no? Por eso más o menos. Exactamente, ¿no? Vemos que viene así y en ese momento cambia de otra manera. O donde cambia la concavidad, o, ahí déjame lo muevo tantito eso. O donde la recta tangente atraviesa a la gráfica. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica tenemos, bueno, esta es la derivada, ¿no? Pero bueno, suponiendo que fue la gráfica original, aquí tenemos una concavidad hacia abajo, aquí tenemos una concavidad hacia arriba, y en este punto se ve que, por ejemplo, si yo dibujara una tangente, cambiaría, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería siempre por arriba la tangente, y en este punto se me pasa la tangente hacia abajo. Entonces, donde cambia la tangente, sí se ve esa parte, que es algo importante, es donde cambia la concavidad, pero lo podemos ver también, que es donde la concavidad, la recta tangente que venía por acá afuera, siempre la estaría yo dibujando por afuera, y en este punto, pum, se me pasa hacia abajo, ¿no? Y entonces a partir de aquí voy dibujando la recta tangente por afuera, digo, por abajo. Y de otra forma de verlo, sí. Y f' este es igual a 0, entonces C es un punto de inflexión. Cuando lo ponemos todo. Sí, más o menos queda clara la definición de un punto de inflexión. Ajá. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. vamos a ver otro ejemplo, a lo mejor que ayude un poquito más, como les decía, de las funciones trigonométricas.
voy a dibujar aquí una función junto con su derivada de una vez, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahorita es analizar su segunda derivada, ¿no? Entonces vamos a hacer f de x igual a 3 más seno de x su punto de inflexión, ¿no? Entonces la gráfica de 3 por seno de x es así, ¿no? Y una vez grafiqué, como les decía, la derivada, entonces tengo que f' de x es el coseno de x, ¿no? Entonces vemos que, pues sí, ¿no? Efectivamente, aquí bueno, a ver si más o menos me voy derecho. Se ve que sí tiene que ver, ¿no? O sea, si graficamos el seno y el coseno, alcanzamos un punto máximo aquí cuando su derivada pasa de más positivo a negativo. Luego aquí alcanza un punto mínimo igual, ¿no? Donde su derivada pasa de negativo a positivo, que es ahorita lo que vamos a ver de bueno, eso creo que sí lo comentamos para puntos extremos, puntos locales. Y aquí tenemos un punto que se ve que es donde cambia la concavidad. De hecho, si yo grafico aquí el seno, se ve que va así, ¿no? Entonces, esta gráfica, el seno es una gráfica muy sencilla para ver este cambio en la concavidad, ¿no? Y como les decía, aquí en este punto, la tangente, mucho va al revés, ¿no? Pasa de ir por arriba a ir por abajo, ¿no? Entonces siempre lo iba dibujando por arriba de la gráfica y en ese punto ahora le tengo que ir dibujando por abajo de la gráfica, ¿no? Entonces tengo este comportamiento, ¿no? ¿Sí más o menos se entiende? También este criterio. ¿Le puedes subir tantito? ¿No? Sí. ¿Sí? Pero ahí solo el coseno sería la segunda derivada. Sí, este de aquí, este es, bueno, esta sería la f' es igual a 3 seno de x. F' es igual a coseno, ¿no? Y fb', aquí la regué yo, ¿verdad? ¿Cómo lo dibujé? Porque sería igual a menos el seno. Entonces déjenme más bien borro ahí. O sea, el punto de inflexión no cambia, pero sí está mal dibujado, ¿no? Bueno, más o menos. Sí, entonces ahora sí, sí tenía razón, ¿no? Porque si derivamos tenemos esto de acá y si analizamos la gráfica también tiene sentido eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo sé que la función es creciente, luego aquí es decreciente, entonces está bien, ¿no? Aquí la función es positiva y luego cambia a negativa. Pero aquí, por ejemplo, vemos esta gráfica de aquí, es decreciente, ¿no? O la pendiente aquí va disminuyendo, entonces yo tengo que dibujarla así. Como les decía, el punto de inflexión no cambia, pero en realidad esta es la segunda derivada, ¿no? Esta sí es f' de x, este de acá es f de x, y esto de acá es f b' de x. Y entonces ahora sí tiene sentido, ¿no? Aquí, por ejemplo, la segunda derivada
es toda negativa, y entonces lo que esto nos está diciendo, si tenemos una segunda derivada negativa, nos está diciendo que este tiene una concavidad hacia abajo. Y si la segunda derivada es positiva, nos dice que la concavidad va hacia arriba, ¿no? Y el cambio de concavidad sigue siendo el mismo punto, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que la función es decreciente, todo es decreciente, por eso es que toda esta tiene que ser negativa, ¿no? Y a partir de aquí, esta función, que es la derivada, se va a hacer creciente, entonces tiene que ser toda por arriba su gráfica de la derivada, ¿no? Entonces sí, ahora sí ya está bien esto, ¿sí? ¿Sí quedó más claro? Sí, ya se ve más claro dónde sí, está el punto de inflexión. quedó bien, sí. Ok, entonces ya nada más por último, para no hacer la clase tan larga, vamos a hacer una aplicación, ¿no? Porque les digo, ahorita lo hemos visto simple como un entes matemáticos para explicar gráficas, pero ahora vamos a ver con velocidad, ¿no? Supongamos sea una partícula que se desplaza a lo largo de una recta horizontal. Bueno, horizontal, ¿no? O sea, lo que queremos es que la partícula no se mueva en otra dirección, ¿no? Nada más se está moviendo así, es lo que va a estar haciendo. No se mueve arriba, abajo, solo se está moviendo así, ¿no? Y entonces, su posición S de t, obviamente tenemos la posición con respecto al tiempo, es igual a 2t cúbica menos 14t cuadrada más 22t menos 5. Con t obviamente mayor o igual que 0, ¿no? Un problema de física, ¿no? Determinar la velocidad y la aceleración. Pero obviamente, más allá de nada más determinarla, lo que queremos hacer es un análisis de esta, ¿no? Déjenme, por ejemplo, les pongo ahorita el gráfico de los desplazamientos. Entonces, si yo graficara cómo está moviendo en función del tiempo, me quedaría una cosa así, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que para acá a lo mejor es a la derecha, hacia acá es a la derecha y hacia acá es a la izquierda, ¿no? Entonces podemos pensar que la partícula pasó de menos 5 a la izquierda, se empezó a mover a la derecha, luego se regresó hacia la izquierda y se volvió a ir hacia la derecha, ¿no? Sí, más o menos se entiende cómo es la gráfica del movimiento. Sí. Y este sería el tiempo, ¿no? Entonces, si sacamos la velocidad, ¿cuánto me da la velocidad? Es 6t cuadrada. Entonces, efectivamente, solo derivamos, ¿no? Sería 6t cuadrada Menos 28t. Menos 28t más 22, ¿verdad? Entonces, ahí ya podemos ver cómo se está comportando la velocidad. Podemos determinar si la velocidad tiene cambios de signo. Por ejemplo, esto lo podríamos reescribir ¿de qué manera lo podemos reescribir? Nada más para que sea más fácil factorizar y ver, ¿dónde es 0? Entonces aquí Pues podemos factorizar un 2, por son. ejemplo. Ajá. 2, me queda aquí, no sé, 3t cuadrada menos 14t más 11, ¿no? Y ahora sí, sí, lo pongo acá. Dos cosas multiplicadas que me den este polinomio de acá. Bueno, pero os adelanto para no tardar mucho en la factorización, pero simplemente es una factorización, ¿no?
Y nada más tienen que checar qué valores son, y este sería 3t menos 11, ¿no? Entonces ahora sí, podemos ver dónde está la velocidad en una dirección y dónde está la velocidad en otra dirección. Y podemos sacar la aceleración, ¿no? Aceleración es igual a esto de acá, ¿no? 12t menos 28. Y eso lo podemos ver como, por ejemplo, 4 que multiplica 3t, 4 por 7, ¿no? Menos 7. Entonces ya ahorita nada más haciendo el álgebra y la derivación, tenemos estos valores, igual esta función y esta función. Entonces, ¿qué me pueden decir de la velocidad? ¿Cómo está comportando la velocidad y cómo está comportando la aceleración? Entonces, por intervalos, ¿de dónde a dónde estudiaría la velocidad? ¿De dónde a dónde estudiaría la aceleración? La velocidad de menos infinito a 1. Menos infinito, coma 1. Ajá. De 1 a 11 tercios. De 1 hasta 11 tercios exactamente. Y luego de 11 tercios en adelante, ¿no? Entonces, igual, aquí podemos sacar, por ejemplo, f', no, ya estamos con velocidades. Podemos sacar b de, no sé, de 0, ¿no? B de 0. Aquí podemos sacar 11 tercios, ¿cuánto es más o menos? 3 puntos y algo, ¿no? Ajá, sí. Entonces podemos poner, por ejemplo, B2 y aquí B4, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para ver qué les da, ¿no? Entonces, bueno, para este primero que es B0, ese no hay mucho problema, ese sí lo podemos evaluar. Y me queda que es positiva, ¿no? Este va a ser positiva. Y sería cosa que sacaran los números de aquí, ¿no? Para analizar, ¿no? Aquí lo que quiero, bueno, si quieren aquí, para no hacerlo la clase ya mucho más colgada, revisen los signos que va a haber aquí. El signo que va a haber aquí. ¿Y qué es lo que está pasando? Por ejemplo, si la función, bueno, lo que podemos ver, para A, por intervalos igual para A, nada más estudiaríamos por esto de aquí, de 0. Sí, es que aquí en realidad puse de menos infinito, pero en realidad el t es igual a 0, ¿no? Entonces no me sirve más allá de eso. Pero bueno, lo podemos hacer de 0 menor que t, menor que 7 tercios, que sale de aquí. Y luego de 7 tercios, o bueno, para t mayor que 7 tercios, ¿no? T mayor que 7 tercios. Entonces vean el signo aquí y el signo aquí. Lo que quiero es que me digan cómo está comportando. Por ejemplo, ya habíamos dicho que, por ejemplo, empieza la partícula moviéndose de la izquierda hacia la derecha. Pero obviamente se ve que esta en algún punto cambia la dirección, ¿no? Entonces yo lo que esperaría, por ejemplo, nada más de analizar esta gráfica, que esto de aquí fuera negativo y esto fuera positivo, de hecho. Porque tengo en esta posición, en este momento tengo una velocidad aplicada en esta dirección. Entonces, por la misma velocidad aplicada hacia el otro lado, la va a ir frenando, la va frenando, y en este momento que llega aquí es donde la velocidad se nos hizo 0. Y entonces, como la velocidad se hizo 0, ahora cambia la posición, entonces que venían así, entonces la logró frenar y ahora vienen así. Entonces, la partícula se empieza a mover en la otra dirección, en la misma dirección que la partícula, que la velocidad tiene. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la velocidad de la partícula y la partícula moviéndose en la misma dirección, y va a llegar un punto en que su velocidad sea máxima, pero también en algún punto se ve que la aceleración va a cambiar. De hecho, entonces yo pensaría que, por ejemplo, esto es así y esto es así. Chéquenlo ustedes haciendo numeritos. Porque, como les digo, ¿no? Primero va en esta dirección y la velocidad va en esta dirección, ¿no?
Pero entonces, como la velocidad va en esta dirección, la aceleración tiene que ir para allá. Entonces la va frenando y en algún punto la logra frenar y ahora vamos velocidad, aceleración y todos vamos para allá. Pero va a llegar un punto en que la aceleración cambie de signo. La aceleración cambia de signo, debe de ser en este 7 tercios, porque entonces la aceleración cambió de signo y entonces ahora sí, la velocidad me va a empezar a frenar la partícula. La empieza a frenar y en algún punto vuelve a cambiar de dirección. Y entonces ahora sí, acá la partícula, la velocidad y la aceleración están moviéndose en la misma dirección hacia la derecha. Eso es como lo podríamos interpretar. Entonces, chequen bien estos signos y más o menos intenten visualizar lo que está pasando, ¿no? Es bastante, al principio es un poquito difícil visualizarlo, pero más o menos es lo que les digo, ¿no? Vean que la partícula está moviendo en una dirección y la velocidad está en otra, ¿no? Y cuando esté en esa dirección, la velocidad vean cómo está la dirección de la aceleración. Y luego chequen cómo va a cambiar. Tiene que cambiar para que pueda cambiar de nuevo de dirección. Obviamente no podemos que de repente va así y tiene una aceleración infinita y velocidad que la cambie inmediatamente. Entonces la tiene que ir frenando como sabemos en la vida, la frena completamente y entonces ahora la va acelerando hacia el otro lado, ¿no? Va aumentando su velocidad. Y si tuviéramos el mismo efecto hacia el otro lado, lo mismo, ¿no? En algún punto, si se va a regresar, tiene que irse frenando, llega a un punto máximo y la aceleración ahora cambió para acá y entonces la empieza a acelerar hacia el otro lado. Y es más o menos cómo podemos entender ya en una aplicación más real, cómo podemos analizar con primera derivada y segunda derivada estas curvas, ¿no? Sí, más o menos queda un poquito claro cómo sería el movimiento de la partícula. Sí, y también sería más fácil, ¿no? Viendo las gráficas, ¿no? De la primera y la segunda derivada. Aquí, por ejemplo, no las... Déjame ver. Ah, sí. Sí, las generé. Pensé que no las había puesto. Entonces les muestro las gráficas, ¿no? Ya se quedan todas encimadas, pero... Ahí está, ¿no? Entonces, aquí tenemos la gráfica horizontal, original. Yo nada más la había bajado para que vean que esta es igual a esta de acá, ¿no? Pero bueno, ya la voy a subir, nada más para poder dibujar en ella. Entonces aquí tenemos que esto es S de t, que le llamé ahora S de t. Esto de aquí va a ser B de t. Y esto va a ser la aceleración de t, ¿no? Que se ve que sí tiene sentido porque aquí teníamos una función, bueno, originalmente era una función cúbica. La velocidad es una función cuadrática, o sea, es como una parábola. Y aquí la aceleración es una función lineal, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí, déjenme lo muevo más. Aquí, por ejemplo, como es la aceleración, ¿no? Entonces, lo que les decía, se está moviendo en una dirección y la velocidad está en la otra dirección porque se va frenando, ¿no? Se va moviendo y la va frenando porque además la aceleración es negativa, ¿no? Está en la otra dirección. Entonces, la va frenando y aquí ya la empieza a mover hacia el otro lado, ¿no? Entonces, ahora sí, velocidad y partículas se mueven en la misma dirección, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, aquí se iba moviendo en la misma dirección y en este punto, aquí, podemos decir que la partícula alcanzó su máxima velocidad. Y en ese momento la aceleración cambió de dirección. Ahora está hacia el otro lado de regreso, la quiere regresar y entonces empieza a disminuir la velocidad, se va haciendo más chiquita y entonces el comportamiento de la partícula se va desplazando más despacito hasta que llega a una velocidad igual a 0. Llega a la velocidad igual a 0 y entonces ahora sí cambia su posición, cambia hacia el otro lado, se va a empezar a mover y entonces ahora sí, partícula, velocidad y aceleración van en la misma dirección y entonces ya se va a seguir la partícula, ¿no? Entonces sí, es un poco más sencillo viendo las gráficas, pero les digo, siempre es importante hacer estos análisis de las gráficas, ¿no? Nos están ayudando, pero solo son una herramienta, ¿no? No olvidemos eso que son una herramienta. ¿Sí, más o menos quedaron? Sí. Bueno,
ya ahorita, como les digo, no me gusta hacer las clases tan largas para que no sea tan pesado para ustedes estar viendo el video. Entonces lo que ahorita les subiría, bueno, ahorita van a ver que hay un material que está subido, no le hagan caso porque iba a empezar con optimización, por eso yo creo que lo pasamos al viernes. Y ahorita lo que les voy a pasar es criterios de segunda derivada para puntos máximos y mínimos, ¿no? Entonces, échenle una leída ahorita en los 30 minutos que queden de clase. Chequen también la tarea para que la vayan revisando. Si tienen dudas, igual me preguntan. Y el viernes hacemos un problema llegando luego de máximos y mínimos con criterio de segunda derivada. Les hago más o menos la demostración del criterio, ¿no? Para que se entienda, o bueno, lo platicamos un poquito, la deducción de este criterio, de dónde sale. Vemos unos ejemplos de por qué no es tan bueno luego y es mejor utilizar criterio de primer derivada para sacar máximos y mínimos. Y ya empezamos a ver optimización, ¿no? Para que ya veamos una parte más interesante, ¿no? Ahorita hemos, hasta, digamos, toda la parte anterior del curso la estábamos viendo como herramientas matemáticas que pues teníamos que definir para que pudiéramos utilizar cosas, ¿no? Pero a partir de la siguiente clase, bueno, a partir de esta clase yo creo ya pudimos ver unas aplicaciones interesantes. La siguiente clase ya que veamos optimización, es todavía mucho más interesante. Y lo que les quería proponer, por ejemplo, o comentar que para no seguir haciendo estas clases así de tarea tras tarea tras tarea y darles un respiro un poquito, quería hacer una de estas tareas, a lo mejor la que sigue o la otra, que ustedes resolvieran un problema de optimización en algo que ustedes lo quieran hacer, ¿no? De lo que quieran. Entonces pueden tomar algo de finanzas, algo de la bolsa, o no sé, alguna cosa de optimización que también se tiene en computación. Obviamente siempre se quiere optimizar cosas y la forma de optimizar siempre va a ser por cálculo, ¿no? Cuando la derivada se haga cero y bueno, una de ese tipo de cosas va a ser una de estas tareas que les pediría a lo mejor hacer una presentación corta donde más o menos muestren, plantean el problema, ven cómo lo resuelven con cálculo y luego lo que haría es subir todas estas presentaciones al Classroom para que bueno, todos tengan, ¿no? Yo creo que la podríamos hacer en equipos de 2 para que sea más sencillo, en el sentido de que el trabajo sea menos, ¿no? Que es lo que quiero ahorita, bajar un poquito el trabajo, porque bueno, veníamos con algo muy fuerte y entonces es importante bajarle un poquito, luego ya volvemos a subir, pero luego ya vienen las vacaciones, entonces ya se podrán relajar un poquito. En general no me gusta dejar tarea en vacaciones porque bueno, básicamente son vacaciones, ¿no? Entonces, respetémosla como tal. Y ya regresaríamos al final del curso, ¿no? Pero bueno, ya me estoy adelantando mucho. Ahorita nada más les quería comentar eso de esa tarea diferente, pero bueno, darle un poquito de sabor a esto, ¿no? Para que no sea siempre lo mismo, repetitivo, tarea, problemas, 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 ¿no? Pero bueno, si no tienen más, si no tienen más dudas de esto que vimos o de la tarea, lo podemos dejar aquí. Ahorita les mando que revisan el resto de la clase y nos vemos el viernes para ver optimización. Sale, profe. Vale. Sí, está bien, muchas gracias. Entonces, sale, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Bye. Gracias, Bye. hasta luego. Sale, hasta luego.